A los precandidatos, aquí va la presentación de nuestro próximo invitado. Hoy, Pablo Servi es ingeniero agrónomo. Entre 2015 y 2018 presidió la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. Entre 2018 y 2019 coordinó los equipos técnicos de producción y desarrollo económico de Cambiemos en Neuquén. Hoy es precandidato a diputado nacional por Cambia Neuquén. Hola Pablo, buenas tardes. Karin Cohen, ¿me escuchás? Buenas tardes, ¿cómo va? Bienvenido. Ay. Desmuteate, compañero. Perdón. No. Buenas tardes, Karen, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, un gusto conocerte. Nosotros que solamente entrevistamos a diputadas y diputados, es un aire muy fresco el que entra cuando empezamos a conocer nuevas caras que desean ser parte de la honorable Cámara. Así que principalmente, ¿por qué querés estar aquí? Y básicamente vengo del sector privado y creo que hay que involucrarse de alguna manera si queremos cambiar las cosas, ¿no? Cada día vemos que, o hablo de una regla del 70-30, ¿no? De que en lo que uno puede hacer en su actividad o en el sector que le toca participar, un 30% lo que uno puede influir y un 70% lo hace el entorno. Entonces, si no trabajamos en modificar este entorno, creo que estamos complicados para producir, para avanzar, para generar trabajo en este país, así que creo que hay que involucrarse. Ni hablar, de hecho veíamos en la presentación que tu trabajo justamente es de lo que veníamos hablando, un proyecto que ha entrado para ferias, para darle un sustento. Tu trabajo tiene que ver con lo frutihortícola y has trabajado y mucho con el desarrollo económico de ese sector en la provincia y has escrito hasta un libro para dar cuenta de tus ideas. Elijamos una. Yo sé, difícil, porque son varias páginas y para eso está escrito, para que se lea. Pero vamos a tomar la primera idea o la última, lo que quieras. Básicamente es un libro que plantea una visión de futuro de Neuquén, ¿no? Donde aquí hay una alta dependencia del gas y el petróleo para la economía y básicamente una diversificación no solamente en actividades, sino que en territorio, ¿no? Creo que hay que lograr equilibrio territorial, que también es traspolable a Argentina, donde hay una gran concentración de población en una poca superficie del país, y creo que eso, generar las condiciones para que el desarrollo sea más armónico e igualar oportunidades, creo que es un gran desafío en nuestro país y en la provincia de Neuquén particularmente también. Muy bien. ¿Cómo estás, Amanda Alma? Ingeniero. Ingeniero, bueno, precandidato. Amanda Alma desde aquí, desde el piso, sale automáticamente el diputado, porque sí, es como la costumbre que tenemos. Darte la bienvenida y preguntarte cómo está el proceso dentro del territorio, en la interna que tenés que llevar adelante, dentro de tu partido y también dentro del oficialismo, ¿no? Que también se presenta en el territorio. ¿Cuál es, en ese sentido, desde tu perspectiva, de esta manera de participar en la política para ser diputado nacional, el proceso que se está dando en el marco de la campaña? Bueno, acá en Neuquén logramos una lista de unidad dentro del espacio que se llama Cambia Neuquén, que es una alianza integrada por la UCR, Nuevo Compromiso Neuquino, que es un partido provincial, y el PRO. Y no vamos con lista unificada, digamos, ¿no? En este sentido, lo que ha pasado acá es que el ARI no quiso integrar la alianza y el ARI va por candidato propio, así que no tenemos en las PASO que competieron, no tenemos la instancia interna. Después está que es fuerte en lo provincial y de hecho es gobierno el partido, el MPN, que es un partido provincial, y después el Frente de Todos, que estamos renovando 3 bancas, sí. Y normalmente por los números que se manejan sería una y uno lo que se viene manejando en las últimas elecciones, que es la posibilidad. Tenemos 2 oficialismos enfrente nosotros con bastante billetera, tanto el oficialismo nacional como el provincial, y es todo un desafío de construir, pero creo que estamos teniendo buena repercusión porque hay cierto enojo con la política, con esto de la pandemia también lo ha acentuado, pero hay un enojo con aquellos que están en el gobierno actualmente, así que creemos que eso se puede capitalizar y podemos llegar a hacer una buena elección, además de
por las propuestas que estamos llevando, ¿no? En el caso mío, vengo de la actividad privada y es plantear alguien que nunca se dedicó a la política y que de alguna manera busca cómo aportar desde otro lado, y creo que en ese sentido también vamos a tener una buena repercusión. Pablo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Pablo, si uno piensa como precandidato en un proyecto a llegar al Congreso a partir del 10 de diciembre, ¿cuál sería el suyo? Hola, Fernando. En principio creo que tenemos que hacer una buena elección como oposición, porque creemos que es importante equilibrar o mantener el equilibrio de fuerzas en el Congreso, ¿no? Porque hoy es muy importante sostener las instituciones, y en ese sentido es que estamos trabajando y aportar nuestra parte desde Neuquén. Después, la economía creo que preocupa y mucho, y es uno de los temas, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo del salario, y es un tema que quizás no es un proyecto propio, pero hay que trabajar en conjunto para buscarle una solución a esto, que creo que es una de las grandes preocupaciones. Y como propio, es importante acá lo que hablaba de apostar a la diversificación de la matriz productiva, porque Neuquén tiene una alta dependencia de los hidrocarburos, un gran potencial de poner bajo riego o de generar industria electrointensiva, pues nosotros producimos el 30% de la energía del país, pero tenemos la tercera energía, el costo de energía más caro. Así que creo que hay un desafío de cómo vincular Vaca Muerta, que tanto se habla, con las actividades productivas, y poder desarrollar y agregar valor dentro de nuestro territorio, que es algo importante, y se podría sumar a este proyecto Mendoza, La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires, agregando hectáreas bajo riego, y en vez de exportar gas crudo como hacemos ahora, poder exportar alimentos con valor agregado, o generar algo de industria o agregado de valor electrointensivo, que creo que es la forma también de desarrollar los territorios, ¿no? Contanos de tu empresa, Pablo. ¿Es familiar? ¿Durante 20 años la has dirigido? ¿Era tu futuro que iba a ser ahí desde que eras muy joven, entiendo? ¿Y cuál es el principal escollo para el crecimiento de las empresas familiares? Si te hago esta pregunta bastante general, pero lógicamente tiene que ver con aspectos económicos y entiendo tal vez jurídicos. Contanos un poco, por favor, este trabajo heredado, ¿no? Sí, yo soy la tercera generación de la empresa, y me ha tocado muy joven hacerme cargo, porque mi padre falleció cuando yo tenía 26 años, que era el que estaba al frente de la empresa, y hacerme cargo del área de producción, que teniendo más de 1.200 personas a cargo, ¿no? Y bueno, ahí... ¿Qué se dedican? ¿Todo frutas? ¿Alguna en particular? Sí, producimos principalmente manzanas, peras, fruta de carozo, lo que es duraznos, ciruelas y pelones. Y hace unos años también estamos con un proyecto de producción ganadera bajo riego, ¿no? Intensivo, con un planteo interesante acá en la Patagonia. Y bueno, las dificultades, que lo que comentabas, es realmente difícil llevar adelante una empresa, sobre todo en actividades donde se tiene una alta cantidad de mano de obra, ¿no? La componente de mano de obra en el costo total de una caja de fruta que uno exporta es casi el 40%, ¿no? Entonces, ahí está todo el tema de las cargas sociales o los impuestos al trabajo, que influyen y mucho. Y después las dificultades de hoy, en el caso nuestro, el tener Vaca Muerta cerca o dentro estar dentro de Vaca Muerta nos implica que tenemos mayores costos para producir, y vendemos fuera o sea, no tenemos los beneficios de Vaca Muerta, y vendemos fuera de la zona de influencia, digamos, ¿no? Porque es más cara la tierra. ¿Por qué concretamente los costos son mayores estando cerca? En principio el costo de vida, ¿no? Porque en general donde hay petróleo genera esta expectativa en la gente, y cuando los empleados nuestros van a un comercio pagan valores como si fueran, digamos, no se distingue, ¿no? Se generan los costos en función de la actividad hidrocarburífera. Claro. Y por otro lado también la infraestructura, porque no se ha generado, todo el país habla de Vaca Muerta, pero la ruta es la misma que había antes de que estuviera todo el desarrollo. Entonces, hoy un camión te demora el doble de tiempo en llegar desde la planta de empaque a la finca o a la chacra, que lo que demoraba antes. Eso es todo mayor costo. La gente demora el doble de tiempo en ruta para llegar,
y bueno, todas estas cuestiones que competencia por infraestructura que hay con la actividad hidrocarburífera generan mayores costos. Quería preguntarte también en torno a algunos debates que se van a dar de cara al próximo Congreso, que por lo menos se vienen preanunciando por los discursos que están dando tanto en el oficialismo como en la oposición, algunos vinculados a la generación de puestos de trabajo, otros vinculados a la reforma impositiva, también a repensar el sistema de salud. ¿Dónde en estas instancias te parece que podés aportar y cuáles son algunas de tus análisis respecto a estos tres grandes temas, por ejemplo, que van a seguir en la agenda seguramente cuando te toque asumir? Sí, yo creo que son temas claves lo que estás planteando. El tema fiscal, el esquema fiscal que tiene nuestro país es bastante regresivo, digamos, ¿no? Donde el IVA es uno de los impuestos que más impacta sobre el último de la cadena. Creo que ahí hay que ir trabajando también. Ahí la base imponible es chica, digamos, cerca de un 40 o más de un 40% de la economía es informal, entonces se termina cada vez cobrando más impuestos a aquellos que pagan, ¿no? Entonces creo que hay que hacer una reforma, simplificar impuestos y hacer un sistema progresivo de alguna manera, ¿no? Que aquel que gana más sea progresivo en la medida que haya ganancia, ¿no? O ese tipo de impuestos que son más equitativos, si se quiere, ¿no? Sobre el tema laboral, lo que comentaba antes, ¿no? En la actividad nuestra nos toca muy de cerca, y creo, por ejemplo, lo que es los aportes, las cargas sociales. Nosotros teníamos en la Cámara de Fruticultores Integrados, que yo presidí durante 3 años, hicimos un trabajo de simulación de la actividad y cuánto inciden los costos. Y comparamos con Chile, por ejemplo. Chile paga un 3% de impuestos al trabajo, de cargas sociales, y en el caso de Argentina estamos en el 32%, y estamos compitiendo con esos países a la hora de exportar. Y preguntarte también en ese sentido de varios debates acá en la Cámara en relación a reducir las jornadas de trabajo. El trabajo rural es uno de los trabajos más precarizados. ¿Cómo también combatir, ¿no?, la evasión en ese sentido de la no registración de trabajadores, que en definitiva también genera esto que a veces vos decías, ¿no? Que los que pagan impuestos terminen absorbiendo también el impacto de quienes no están aportando? Creo que sí, ahí hay que trabajar, porque también el que está en blanco, que tiene registrado, tiene un mayor costo, o bastante más costo que aquel que no lo está. Entonces, en ese sentido, la actividad en la región que yo estoy, que es del Alto Valle, del Río Negro y Neuquén, es una de las que más nivel de formalidad tiene, digamos, ¿no? En ese sentido, se ha trabajado en eso. Creo que es un gran desafío, pero también hay que simplificarle la vida al productor, porque muchos productores, en el caso de la fruticultura, pero uno ve que dejan de producir por la complicación que genera no solamente la gestión del personal, sino también los conflictos laborales que existen por la legislación y el costo que tiene de salida muchas veces, o el poder solucionar los problemas que se generan, ¿no? Entonces, creo que hay que ir hacia una simplificación también, de facilitarle al productor chico que pueda, digamos, la contratación de los empleados y la gestión del personal, facilitársela para que de esta manera puedan seguir produciendo, porque hoy es muy común escuchar que dejan de producir porque no pueden lidiar con el personal en muchos casos, ¿no? Porque no sostienen. ¿Qué ocurre con el trabajador agrario acá? Tenemos otros problemas en una gran urbe como lo es la capital, de que hay una generación que incluso en trabajos administrativos, en trabajos de ventas, no sostienen el trabajo. No sé cómo es con el joven, que son personas jóvenes, entiendo, las que trabajan en la recolección o sobre todo en los trabajos de campo propiamente dicho. ¿Por qué se les está complicando? ¿En qué sentido? ¿No están encontrando mano de obra? ¿Se van? ¿Tienen complicaciones con las distancias? ¿Cuál es el inconveniente mayor? Hoy en muchos casos son los conflictos laborales, ¿no? Los juicios, o el trabajo es temporal en las chacras, una parte, otra parte es durante todo el año.
Sí. Te diría que gente joven no quiere ir tanto a trabajar al campo, como te decía, está el tema del petróleo, otras actividades, Claro. el trabajo en el Estado, también el Estado tiene una presencia muy fuerte en Neuquén, hay una alta componente de empleo público, entonces hay una competencia de eso, ya sea del petróleo como del empleo público. La juventud es difícil que elija el campo y en general es la gente mayor, y también se jubilan a los 57 años en el agro, entonces, y una vez que se jubilan no pueden volver a trabajar en el agro, entonces quizás la mejor gente, la más capacitada, hoy se está jubilando a los 57 años y cuesta que haya que gente nueva ingrese al trabajo en el campo. Y en caso de la cosecha se levanta con empleados golondrinas, que se llama, que van siguiendo las distintas cosechas, cosechan el cítrico y después vienen acá, que vienen de las provincias del norte muchas veces, y bueno, gracias a ellos se puede realizar la cosecha, porque por ejemplo ahora también para podar, que es la tarea que se está realizando, la gente local no quiere hacerlo, o también en muchos casos, como están cobrando planes sociales, si entran a trabajar en el trabajo registrado, pierden el plan, entonces piden o trabajar en negro, que hoy es muy dificultoso, digamos, y si no, directamente prefieren quedarse cobrando el subsidio y no ir a trabajar. Y siendo diputado, ¿cómo se resuelve eso, Pablo? ¿Te imaginas? Ya estás en tu banca. ¿Y por qué es la eterna situación entre oposición y oficialismo, la de los planes sociales y el trabajo? De hecho, bueno, hay toda una cantidad de nuevas ideas que lleva el ministro saliente, Arroyo, que de hecho lo mencionábamos el otro día, que lo entrevistamos, de cambiar, de darle una vuelta en un país donde la necesidad es angustiante y desesperante para ciertos grupos en plena pandemia, y los planes que van a facilitar. ¿Cómo hacer? Arroyo nos decía su idea de reconvertir en trabajo. ¿Qué idea tendrías vos o de qué manera lograr que la persona no se encuentre en la disyuntiva de tengo que renunciar a mi plan por este trabajo que ni siquiera es permanente, por la calidad, por la característica del trabajo, claro? ¿Cómo sería una resolución para tu tierra, para Neuquén? Hoy creo que está en marcha algo de que aquel que cobre el plan pueda trabajar durante un trabajo temporario y no perderlo, digamos. Creo que es una alternativa, pero la idea es que deberíamos salir de los planes y que la gente se pueda ganar con su trabajo el dinero para subsistir, ¿no? El plan debería ser una medida provisoria y para salir de una etapa de crisis. Y creo que ahí está la simplificación de la contratación y el generar condiciones también para que se desarrollen empresas. Hoy justo ayer me escribió un conocido que está queriendo armar una SRL y está hace 4 o 5 meses tratando de hacerla. Me dice que está trabajando en Estados Unidos en 2 días la haces la empresa, ¿no? En su momento se había desarrollado la startup como alternativa de crear empresas rápido, generar las condiciones. Y hoy creo que hay una dificultad para aquel que quiere emprender, no es fácil hacerlo. Y también el fomentar el primer empleo, el desarrollo del empleo, que creo que es también en la juventud hay una gran preocupación por tener empleo de calidad. Y en general el primer empleo hay mucha informalidad o se terminan contratando con sueldos muy bajos, y creo que ahí es donde hay que apuntar, dar ventaja a aquel que emplea o da el primer empleo y que pueda capacitar, porque también en las empresas somos grandes capacitadores. Muchas veces hoy las falencias que tiene la educación formal en el trabajo se termina también, lo veíamos nosotros en el caso del campo, los encargados nuestros capacitan no solamente en el trabajo, sino también en algunas cuestiones de la vida, ¿no? Y de valores, y realmente creo que hoy también hay una falencia en la educación que se está viendo y hay que trabajar, ¿no? Y ni hablar con esto de la pandemia, donde también en el libro comento, ¿no? Esto de la brecha digital que se ha generado, y hoy lo estamos sufriendo, la no presencialidad. Estamos generando la brecha que antes era por ahí entre la escuela privada y, en el caso nuestro en Neuquén, que tenemos muchos días de paro, el que iba a la escuela pública tenía 100 días de paro y el que estaba en la escuela privada tenía clases. Hoy es aquel que tiene acceso a internet o dispositivos para poder tener clases, puede acceder, y hay mucha gente que no está pudiendo tenerlo. Entonces creo que también vamos a tener un problema no muy largo plazo de falta de una educación, una base de la educación, ¿no? Pablo, preguntarte porque hay un tema que está hoy en la agenda que tiene que ver con el medio ambiente, algo comentaste hace un rato nada más,
pero tiene relación directa con la poca nevada en los cerros, en las montañas, por un lado, y también la situación de los desmontes que afecta al caudal del Paraná, ¿no? Dos situaciones que tienen que ver con la modificación del clima, con el modo de producción. ¿Cómo estás viendo ese debate en torno a las leyes que se han aprobado por un lado y a las propuestas que hay que quedan pendientes muchas veces en medias sanciones o en proyectos de ley que no logran llegar al recinto? Y creo que bueno, también esto que se está dando ahora, ¿no? Esto de un año electoral que directamente el Congreso no está funcionando, ¿no? Y hay muchas cosas que están quedando sin tratarse. Es preocupante realmente lo que decías, el tema de la crisis hídrica, que es no solamente en la cuenca del Paraná, sino también acá en tanto los ríos que tenemos nosotros, Colorado, Neuquén y Limay, es muy grave, y además también se ha hecho por falta de energía y desinversión, por falta de gas para generar electricidad, se ha erogado caudales que no se deberían, agua que se debería haber guardado para mantener para el verano, para el riego, se ha consumido, y hoy tenemos unos niveles de embalses muy bajos y comprometidos del agua para uso humano y también para riego. La ley de agua es muy clara en priorizar primero el uso humano, después el riego y después recién la generación de electricidad, ¿no? Pablo, y además acabo de abrir uno de los periódicos de allá, el ministro de Producción e Industria de la provincia está pidiendo la emergencia agraria por sequía. Se le suma a esto que estamos hablando, obviamente, Sí. de la falta de precipitaciones, un pedido. ¿Lo estás sintiendo al menos en tu empresa esto? ¿Se está sintiendo la producción? Es el riesgo para el verano, porque acá estamos en un desierto, llueven 180 milímetros por año, sin riego es imposible producir directamente. Entonces, esto que te decía, que hubo un mal manejo de las represas, que se gastó agua, que se sabía que era un año seco y que y ya los niveles de las represas venían bajos desde el verano pasado. Y hoy hay que hacer un muy buen uso del agua para que no falte durante el verano. Y normalmente se termina priorizando la generación de electricidad en función de la demanda de los grandes centros urbanos, y no poniendo como debe ser el uso humano en primer lugar, el riego en segundo lugar y en tercer lugar la generación de electricidad, ¿no? Claro. Porque creo que en muchos casos está bueno trabajar sobre leyes nuevas, pero también hay que cumplir las que están ya vigentes, están, ¿no? claro que sí. Claro. Pablo, el año pasado el gobierno deslizó la posibilidad, veremos qué es lo que ocurre en el futuro, pero ¿ven necesaria una reforma a la ley de hidrocarburos en la Argentina o es más prioritaria una reforma tributaria? En el caso de Neuquén, como les comentaba, que los ingresos de la provincia dependen mucho del gas y petróleo, es importante una ley y tener en cuenta cómo, sobre todo, el garantizar que se pague el precio justo y después traer inversiones, porque Vaca Muerta es no solamente para Neuquén, sino que es muy importante para el país en la soberanía energética y en poder exportar energía o gas y petróleo. Pero se necesitan reglas claras de juego para que haya inversiones. Son inversiones muy grandes. Un pozo de petróleo, estamos hablando de 10 millones de dólares que hay que invertir, ¿no? Y se inmoviliza ese dinero por más de 10 años, 10, 12 años. Así que hoy es muy difícil que YPF o las empresas nacionales hagan ese tipo de inversiones para desarrollar lo que es Vaca Muerta. Así que se necesitan inversiones extranjeras, pero si no tienen previsibilidad, forma de después de recuperar la inversión o poder llevarse las divisas, es muy difícil que se genere. Entonces creo que hay que dar un marco de previsibilidad que además exceda los 4 años de un gobierno para que realmente arranque la Vaca Muerta o sea, que sea un motor para la economía no solamente de Neuquén, sino que del país. Claro. Yo quiero saber de la vida personal. Nosotros preguntamos todo, Pablo. No te asustes, pero aparecen hijos, hijas, abuelas que se van cruzando. El hecho de que nos reciban en sus casas y que nos abran las puertas de sus casas y las ventanas. Nos gusta cuando vemos la provincia. Yo ya te voy adelantando, ¿viste? Cuando vemos alguna montaña, un poco de mar, algo de río. Hay un mendocino que siempre nos muestra los árboles. Sí. Bueno. Otro que nos muestra su lugar de trabajo. Exactamente. También. Nosotros queremos saber de la composición de tu familia y dónde, si has nacido en la ciudad, un poco de tu pasado. La biografía. Claro, un poco de tu biografía. ¿Cómo es tu familia?
Contanos, Pablo. Sí, soy nacido en Neuquén hace 49 años. Estoy casado con Carla, una gran compañera y que me está aguantando, porque la verdad que esto de la campaña es toda una exigencia. Y la familia realmente es importante que pueda acompañar. Tengo 2 hijos, Franco de 15 y Macarena de 9. Y bueno, después 2 hermanos, mis padres fallecieron los 2 hace un tiempo. Y bueno, somos una familia, después tengo varios tíos y primos, somos una familia grande que estamos dedicados a la actividad frutícola y una empresa familiar con Vinos Bravas, que estamos en la 3ª generación y que un poco estamos rompiendo la regla esta de que la 3ª generación es la que la desarma o la destruye, así que estamos haciéndola crecer a la 4ª generación. Creo que somos la excepción que confirma la regla, pero bueno, la verdad es que en eso trabajando, y en el caso de la actividad frutícola, diferenciando, o sea, normalmente que es un commodity, la manzana, trabajando en ponerle marca, que creo que es también un desafío y poder diferenciarse, así que en ese sentido, con una cultura de trabajo que nos ha enseñado de chicos, desde muy chicos como una familia gringa, digamos, ¿no? Te van enseñando todas las etapas te van preparando para trabajar en la empresa, así que a los 10, 12 años, aunque sea un par de horas para hacer algo, como para mostrar que uno tiene que ganarse el dinero trabajando, y tuvimos con mi hermano la primera computadora, porque nos daban digamos, no nos faltaba nada de lo básico, la ropa o para ir a hacer deporte o para actividades, pero después el resto, lo que queríamos, darnos un gusto o algo, teníamos que esforzarnos. Así fue que nos compramos la primera computadora, después también nos compramos un vehículo que arreglamos, también de esa manera nos hicieron aprender mecánica, así que bueno, toda una escuela que era más de la educación formal, también el aprender o prepararse para la vida, porque mi padre decía que no puedes mandar a hacer algo que no sabes cómo se hace, ¿no? Así que teníamos que como pasar por todas las etapas. Está bueno. ¿Y hacemos lo mismo con los chicos? ¿O la nueva generación se engancha con las pantallas y están yendo al de 15 al menos, la de 9 es chiquita? Pero, o es al revés, la nena es la mayor. Más chica, no, dijo. La nena es la más chica. ¿Qué hacen? ¿Qué te dicen ellos, el de 15 sobre todo? ¿Estás yendo a la empresa? Él le gusta el campo, ¿no? La empresa, ya como estamos en la 3ª, 4ª generación, es más difícil, antes que era más personal, pero sí le gusta y por ahí va y acompaña, ¿no? Digamos, y al campo sí, le acompaña y le gusta. Está muy bien. Y si no le gusta, que haga su vida y no vaya con el mandato, porque si no, estamos generaciones, que todo muy lindo para la historia y para el libro, pero por ahí para los chicos no. Y si no, las ventas las hará por Instagram. Eso, te arman el e-commerce como ellos solos, tal cual, ¿no es cierto? Está muy bien. Seguro, ¿no? Eso sí, que cada uno construya su camino. Lo que preocupa es que los 15 años te digan, me quiero ir del país. Yo creo que tiene que ser no ponerle techo, pero sí que... y esta es una de las alternativas que dicen. Hoy hay muchos chicos, ¿no? Que creo que también es porque a nosotros, a los que nos tocó vivir varias crisis, sabemos que este país se acomoda, y creo que bueno, eso es la primera crisis grande que viven, pero la realidad es que también es un tema que uno recibe, ¿no? Cuando hablamos, y yo no digo ponerle techo, que no se vayan, pero que no tengan, de alguna manera no sientan que el país los expulsa, ¿no? Creo que en eso, por eso también me involucro, y creo que tenemos que trabajar en generar las condiciones, ¿no? Quedó súper claro. Pablo, te deseamos lo mejor, que sea lo que tenga que ser, y bueno, la próxima entrevista, quien te dice que ya te estemos diciendo buenas tardes, diputado. Gracias, Pablo. Un placer, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y un saludo a Carla, que se está bancando ahí después de tantos años de que se casa con uno y aparece otro. Sí, es así la vida, y maravillosa que sea así. Chao, Pablo, que estés bien. Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, es así, ¿no? Imagínate, me voy a dedicar a la política. ¿Qué? Te dice. Bueno, otra vez no, tal vez le dice...